Las clases son grabadas y yo las subo, ya subí la clase que estuvo tan linda, la primera clase que ustedes participaron tanto, la subí como audio, porque tuve una dificultad de comprensión mía de cómo era el archivo con video, entonces quedó en audio nomás. Pero bueno, está el audio y está el PowerPoint que usamos de guía, entonces me parece que puede ser útil. Esa clase fue muy linda porque hubo mucha participación de ustedes y preguntas muy interesantes, que yo les ponía por ahí. Esperen que hay, discúlpenme, siempre me olvido de esto, que hay gente que está esperando para entrar. Y acá en el chat alguien me dice algo, a ver, ¿se escucha bien? Sí, pero, bueno, qué suerte. Peor fue en el vivo de Facebook de hoy. Bueno, porque todos me proponían que haga un vivo de Facebook, como que Facebook es la solución. Y a mí no me gusta Facebook porque no podemos intercambiar. Digamos, si no queda otra, bueno, qué sé yo, por lo menos se da una clase, pero prefiero el intercambio. Chicos, los que van entrando, acuérdense de mutear el micrófono, pero después pueden hablar cuando pidan, no hay ningún problema. Vamos a esperar que vayan entrando un poquitito más. Hola, profe, buenas tardes a todos. Hola, Florencia, ¿cómo andás? Bueno, en este grupo, en esta comisión de los viernes, Florencia, ¿no es cierto que ya están bastantes anotados? Porque todos te mandaron mail. Sí, tengo anotadas 100 personas más o menos. Y ya estamos, bárbaro. Bueno, si seguimos con el Zoom, es hasta 100. Si pasamos a Google Meet, ya entran más, así que genial. En el aula virtual, como estudiantes, hay 220. No, 215, porque hay 5 que son docentes, los ayudantes y 2 docentes más. Entonces, algunos faltan inscribir. Acá ya estaríamos, faltarían que se inscriban los del miércoles. Pero bueno, por eso yo les mandaba los mails, de que se anoten, porque así, nosotros ahora no hay asistencia. Ustedes saben que no hay asistencia, no es asistencia obligatoria. Por supuesto que el que quiere participar, digamos, es mejor participar que no hacerlo, pero por cuestiones de conectividad, de lo que fuera, no hay obligación. De todas maneras, como grabamos la clase, queda disponible para que el que tuvo algún problema y no se conectó pueda disponer de la clase. Bueno, ¿les parece que arrancamos un poquito hoy? ¿Se acuerdan que yo les había prometido trabajar en base a un texto que les propuse en la bibliografía ampliatoria que se llama El relato clínico? ¿Se acuerdan? Les voy a ir compartiendo, como la vez pasada, un PowerPoint como para ir orientando. Hay muchísimas cosas para trabajar, pero bueno, vamos a seguir un hilo, y después en todo caso ampliaremos. No, esperen que tengo que compartir pantalla. Ahí voy, Estamos acá, voy a compartir ahora el PowerPoint, pero también voy a compartir de a ratos, si puedo, si no se me traba, el texto de Elizabeth, digamos. ¿Lo están viendo? Ahí está, lo vamos a ampliar. Ahí está. ¿Se acuerdan que, bueno, qué veníamos trabajando la vez pasada? La cuestión de la lectura, que hubo una pregunta, no sé si estaba la alumna que preguntó mucho y que al final hizo una pregunta que era interesante: ¿hasta dónde se pueden interrogar los textos de Freud? ¿Cuándo cesa esa interrogación? ¿No? Hay un límite a eso, y quedó eso como ahí, pendiente, digamos, no teníamos una respuesta. ¿Se acuerda que yo le decía, bueno, no tengo una respuesta? Le pido que me avisen si hay gente esperando, porque yo ahora... Sí, profe, están ingresando. Bueno, entonces voy a tener que esperar un poquitito para compartir la pantalla, porque si no, no los veo. Me van a tener que dar un poco de tiempo. Bueno, entonces mientras tanto les voy contando de qué se trata. Pues no veo acá, sala de espera. Espérenme un segundito. No, están, los que están. No, lo que pasa es que yo, como los tengo en el grupo del práctico, me decían que no podían ingresar, como que la contraseña les salía inválida. No sé si estaban apretando otro link o el anterior, como me pasó a mí. Se pueden haber Que no, ya confundido. no... Yo mandé un mensaje hoy porque lo que íbamos a hacer, como me habían planteado algunas cuestiones sobre la seguridad, estoy cambiando todos los días. Ahí Claro, entraron. y ahí les compartí yo el link, el nuevo, digamos. Sí, aparte quédense tranquilos porque ahora puse la ultimísima versión del Zoom,
que supuestamente se han resuelto todas las cuestiones de seguridad que estaban dando vueltas, ¿no? Sí, quizás debe pasar como a mí, que yo estaba poniendo la contraseña de la reunión anterior No, y no, no me claro, daba. todo nuevo, Por todo nuevo. eso, Por eso hoy les mandé un mensaje, fíjense en avisos que es todo nuevo, y ya les aviso, va a ser cada vez. Bueno, si pasamos al Google Meet, no, pero como con este andamos bien los viernes, podemos seguir por acá. Lindo el Zoom, está piola. Sí, sí. Bueno, ahí hay 40. Entonces, la idea era, como habíamos quedado en esta cuestión de la lectura y demás, entonces, como por varios lugares vamos a ver un poquito, hacer un recorrido acotado, por supuesto, porque esto da para muchísimo más. Vamos a hacer un recorrido acotado sobre el relato o el historial de Elizabeth von Erre, primero, porque, primero de todo, relacionándolo con lo que ustedes ya están trabajando en los prácticos y demás, porque es los primeros casos que expone Freud, ¿cierto? Los casos de histeria, donde prácticamente él hace esta separación respecto al tratamiento en la clínica, a esta filiación, podríamos decir, filiación, dije, con la clínica médica, porque es una publicación muy interesante, los estudios sobre la histeria, porque la primera parte de la publicación la hace con Breuer. Es un texto conjunto, que ellos lo llaman la comunicación preliminar, que se titula así en la publicación, ¿no? Luego vienen los casos, donde está el famoso caso de Ana O. de Breuer, pero no es ese el que vamos a tomar, y 4 o 5, no, 5 casos, 5 relatos, pero el de Elizabeth es el más, ¿cómo les diría?, el más extenso, el más desarrollado, que son casos que presenta Freud. ¿Sí? Y ahora ya voy a cuestionar lo que dije como caso, porque no son casos. Ahora vamos a ver por qué. Y después, al final de ese texto, aparece, Freud publica unos años después, algo que se llama, un texto que se llama Psicoterapia de la histeria. Ahora, bueno, hay todo un movimiento en el mismo texto de Freud que tiene que ver con lo que trabajamos la otra vez. Como Freud, a partir de la experiencia clínica, lo que yo quiero un poco mostrarles en esta exposición, es cómo Freud, a partir de la experiencia clínica, reformula sus propias tesis, ¿sí? Y a su vez, lo que va a plantear acá, digamos, como los indicios de lo que él va encontrando en este relato de Elizabeth, nos permiten, digamos, trazar algunos de los hilos lógicos y argumentales que después va a desarrollar en la metapsicología. Es como si yo dijera, acá empieza el orden de las razones que después se va a desplegar en la metapsicología. Empiezan esos hilos argumentales, ese modo de tejer razones. ¿Sí? Entonces, la otra vez en el otro seminario me comentaba Mayumi, que es adscripta, me decía, bueno, parece que, porque Freud al principio cuando está en la epicrisis de esto, él dice que se enoja porque a veces sus publicaciones sobre los tratamientos están tomadas como novelas, o como pequeñas novelas, ¿no? Como novelas cortas, ¿no? Y Elizabeth cuando lo lean pareciera que puede como correrse para ese lugar. Entonces, y bueno, alguien está haciendo ruidito. Estela Berna, capaz. Estela Berna, nos conocemos, me parece. Hola. ¿Cómo te va? Sí, sí. Del año pasado. Bien, bien. ¿Qué tal? El año pasado, al final no pude rendir, así que bueno. No, pero no importa, pero ya venías trabajando bárbaro. Bueno. Sí, sí, no, un gusto. encanta. Seguiremos discutiendo y charlando acá, entonces. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, digamos, él mismo se queja de que... Estela, ojo que tenés prendido el micrófono, Estela. Fíjate que por ahí hace ruido. Sí, Florencia. Hay un microfonito que dice silenciar, ese tengo que hacer, pues todo exactamente. A la izquierda, abajo, esa. Después cuando si quieren hablar, piden la palabra, no hay problema. Me hablaba Florencia. ¿Florencia? No, era para decirle a Estela que se silencia. Ah, eso. Bueno,
Entonces, Natalia también tiene el micrófono encendido. Perdonen, esto es re policía, pero bueno, les tengo que decir, porque si no, por ahí es como que se escuchan mucho los ruidos. Valentina Denari. Adelante. Bien. Entonces, profe, perdón, pero ingresé cuando ya empezó. ¿Aún no me puedo anotar en este seminario? Sí, sí, te podés anotar, Marcela Barrientos. No hay ningún problema, hay lugar. En realidad hay lugar hasta 150 alumnos por seminario, o sea que hay lugar. Lo que pasa es que, bueno, si llegamos a 100 vamos a tener que cambiar de soporte. Bien, es a partir del caso Bonnerre que Freud vuelve atrás sobre muchas premisas. Exactamente, Juan Ignacio Arce, muy bien, exactamente. Entonces, mire lo que dice acá Juan Ignacio, es a partir del caso de Bonnerre que Freud vuelve atrás sobre muchas premisas que había concebido con Breuer. Claro, pero además, ahí, en toda la elaboración, lo que a mí me parece muy interesante de este texto, que nosotros lo vamos a darle como una primera mirada, después esto ustedes en la carrera lo van a trabajar en otros momentos y con más profundidad, pero para nosotros es interesante porque es este primer giro, digamos, respecto al saber médico y a ciertas premisas y cierto modo de pensar fundamentalmente el síntoma y la etiología de los síntomas, ¿sí? Y junto a eso, ahora vamos a ver específicamente, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Y en relación a eso, a la etiología del síntoma, de qué hablamos cuando hablamos de trauma, es en toda esa línea que Freud va trazando respecto a Breuer, que se separa de la clínica médica, ¿sí? A partir de algo muy particular con lo que él se va a encontrar en todos los tratamientos, pero en este tratamiento en especial es algo que está muy bordado y trabajado, y es la resistencia. ¿Por qué digo bordado? Porque es como que Freud le va dando distintos nombres a esta resistencia, lo va pensando y elaborando de distinta manera. Entonces, el modo en el que vamos a leer este relato de Elizabeth va a ser tomando como hilo conductor la resistencia. ¿Sí? Ahí paro un poquito. Quería terminar la idea. Es decir, vamos a tomar lo que Freud ubica como resistencia como aquello que nos va a permitir ubicar, primero, lo que él llama los tiempos del tratamiento. Él plantea que hay 3 momentos en este tratamiento. Y fíjense, bueno, y después, que esos momentos donde Freud ubica la resistencia, le permiten 2 cuestiones fundamentales. Reformular la técnica, o en ese momento se decía el método clínico. Nosotros hoy podríamos decir, esto de reformular la técnica es establecer las condiciones para que Elizabeth hable de lo que le pasaba. Y ustedes van a ver que las condiciones van cambiando. Es muy interesante en ese sentido este relato, ¿no? De Freud. Es muy interesante cómo él va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque se encuentra con esto que él llama resistencia. Pero al encontrarse con la resistencia, reformula, o más bien, podríamos decir, elabora, porque esto lo hace después, en lo que llama epicrisis, que está escrito al lado de la publicación, pero ya es una pequeña teorización, digamos, ¿no? Y después en Psicoterapia de la Histeria, él elabora esta resistencia creando otros conceptos, digamos, casi les diría que como una especie de invención de nuevos conceptos, en donde hace una diferencia fundamental con Breuer, vamos a ir ubicando esas diferencias, y ahí está el punto ahí está la línea de separación con el discurso médico.
¿Por qué? Porque en el modo en el que Freud empieza a conceptualizar, dígame si voy muy rápido, yo me voy abriendo bien. El modo en el que él empieza a conceptualizar lo que aquí va a llamar la dinámica de representaciones. Todavía no habla exactamente de aparato psíquico o de realidad psíquica, dice dinámica de las representaciones. Él trata de pensar eso, de elaborar esto, a partir de buscar... Pablo, ¿podrías cerrar tu micrófono un segundito? Se Ay, gracias, escucha Flor, porque yo ya a no una veo nena. cuál es. Buenísimo, gracias. Entonces, él, a partir de esos momentos, puntos resistenciales, va a reformular, más que reformular en realidad, va a elaborar, les diría, a elaborar una nueva concepción de lo que él llama en ese momento dinámica de las representaciones, para dar cuenta, o para dar razones, de la formación de síntomas en la histeria. Es decir, con Breuer estableció determinada etiología del síntoma. Esto se reformula y se elabora, pero a partir de la experiencia clínica. Entonces, esto que les comento, si quieren repito algo. ¿O está? Entonces, esto nos permite pensar lo que hablábamos la vez pasada, esa íntima articulación entre la clínica, pero lo que aparece como detención, como dificultad, como obstáculo, y la conceptualización, o la teorización, en la metapsicología. Es como... ¿Sí? Vamos a tener el placer de ver un diseño tuyo, inspirado. Juliana, Juliana, Sí, tenés prendido puede ser. el micrófono. Vos estabas la vez pasada, ahora me acuerdo de tus preguntas, Juliana. Fíjate, ahí está. Sí. Si no te tengo que silenciar yo y no me gusta. Bien, entonces, en esa elaboración que ya realiza Freud aquí sobre la etiología del síntoma y cómo el proceso de formación de síntomas, ya vamos a encontrar muchos de los elementos que después se van a ampliar, a articular o a reformular en otro contexto en la metapsicología. ¿Sí? En los textos metapsicológicos estrictamente, pero podríamos decir ya acá hay una producción metapsicológica. ¿Por qué? Porque hay un modo de pensar, de argumentar sobre la dinámica psíquica. Y esto del dinámico es algo que Freud plantea que es interesante, porque acá también se diferencia de Freud. Es decir, que el modo de concebir de la metapsicología es lo que lo diferencia del saber médico y produce una clínica distinta. Porque no va a la morfología, sino que a la dinámica, por ejemplo, y lo marca esto. Y bueno, ustedes saben que una de las hipótesis metapsicológicas es la hipótesis dinámica. Bien, ahora vamos de a poco, ahora vamos al texto. Voy a compartirles pantalla, ¿les parece? ¿Vamos? Miren que eso hace que no pueda abrirle la puerta a nadie, pero bueno, ya tengo que arrancar. Acá queda alguien más. Cualquier cosa te mandarán WhatsApp y bueno, veremos. Sí, profe, tranqui, yo le aviso. Dale, ahí estamos. Entonces, vamos acá. Inicios de la clínica. Esto lo voy a compartir después en la página como inicios de la clínica. ¿Sí? Bueno, hago un paseíto un poco por lo anterior. No me quiero detener acá porque si no se nos va a hacer muy largo, pero ¿en qué sentido quiero separar o diferenciar de la mirada médica? ¿No? Que la vamos a ubicar a grosso modo, tampoco esto es tan preciso, pero bueno, no, acá me aparece, cuando viene alguien, con las presentaciones de enfermos a las que asistió Freud con Charcot. ¿Se acuerdan? Cuando a Freud lo becan para ir a Francia y
y él queda tan fascinado por esa precisión, digamos, de la mirada de Charcot, ¿no? Cómo podía desplegar un saber que después Freud va a decir que parecía una especie de biólogo o de botánico que mostraba sus plantas y todas las características y demás. Pero en ese momento él queda muy fascinado por ese despliegue de Charcot, ¿no? De exponer, sobre todo, el ataque histérico. Entonces, en el caso de Freud, en lo que nosotros nos vamos a encontrar acá, no se expone un caso, no se da a ver un caso, ¿sí? Que sería lo propio de la presentación de enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque Charcot se inscribe en el campo de la clínica médica, donde la mirada, aunque esto sí nos interesa, la mirada, ¿qué es la mirada médica? Esto es algo que dice Foucault en otro texto, por eso no lo voy a desarrollar, no está en la bibliografía. Tal vez ustedes lo han visto o lo van a ver en otra materia, en otro texto que se llama El nacimiento de la clínica, pero vamos a sacar una cosita de ahí que a nosotros nos puede servir un montón, digamos. Que él va haciendo toda una genealogía de la clínica médica, empieza con la medicina de las especies y demás, pero llega ¿por qué? Porque la clínica médica es de donde parte Freud, ¿no es cierto? Él se inserta en ese campo, es el campo en donde él empieza su práctica y es a quien se dirige como campo de saber. Entonces, ¿qué pasa en esa clínica médica? La mirada médica la podemos pensar como un código, no como un lenguaje, sino como un código de visibilidad. ¿Y qué es un código de visibilidad? Lo que define que un síntoma, así eran mirados los ataques histéricos, en el caso de las pacientes que Charcot exhibía en este teatro de la Salpêtrière, donde el síntoma es el signo de un proceso patológico. Seguro que eso que se define, lo que pasa es que es el código el que define al síntoma como signo. No es uno sin otro, ¿se dan cuenta? Acá lo tienen escrito. Entonces, ese código de visibilidad, esa mirada, que es un código de visibilidad, define que el síntoma, en este caso el síntoma en el cuerpo, bueno, en el caso de Elizabeth además es muy interesante porque hay un síntoma en el cuerpo indefinido, que Elizabeth no puede dar mucho cuenta de esos dolores, no lo hace con precisión, digamos, es como un estado general de dolor y de impedimento, pero si estuviéramos en el campo de la clínica médica, ese síntoma sería leído como signo de un proceso patológico. O sea, si hay un síntoma, hay un proceso patológico, se trata de descubrirlo, digamos. Entonces, la mirada médica es el lenguaje que sostiene y organiza ese diálogo médico-paciente. Cuando ustedes van al médico, ¿sí? Entonces el médico le va preguntando una serie de preguntas que ya se repiten, se reproducen, porque responden a ese código de visibilidad, y a partir de eso se arma cuál es el proceso. Pero la diferencia con la medicina de las especies es que esto era un proceso, incluía una temporalidad. Charcot trató la histeria como otras afecciones neuropatológicas. Claro, Charcot encontraba muchas cuestiones, él no se daba cuenta, digamos, cómo ese ataque histérico y los 4 tiempos que lo ubicaban en el ataque histérico estaban íntimamente relacionados con su posición respecto a estas pacientes, digamos, pero y a su vez, ¿se acuerdan el famoso comentario que le hace a Freud? Siempre se trata de la cosa sexual, pero sin embargo, lo que él buscaba, esa mirada médica, le hacía solo buscar lesiones neurológicas. Por eso después hacían, a su vez, ¿cómo se llama? Autopsias. Y estudiaban los cerebros, ¿sí? De los pacientes que habían estado internados en ese nosocomio, diríamos. Entonces en esas presentaciones de enfermo era como crear las condiciones de experimentación para que se vieran esos signos de proceso patológico. Como si nosotros dijéramos, el experimento y cómo está armado el experimento es esa mirada, es ese código de visibilidad, que nombra a tal síntoma como indicio de ese proceso. ¿Sí? Bueno,
Freud parte de ahí. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentra con sus propios tratamientos, ¿no? Con Breuer ya la cosa se empieza a complejizar, digamos, cómo piensan la etiología de los síntomas histéricos. No se quedan en la cuestión, no se quedan aparentemente en la cuestión estrictamente anatómica o neurológica. No es eso. Es otro tipo de tesis que podría tener que ver con una especie de orden psicológico, pero está armada desde esta concepción médica. Y Freud eso como que lo ve después. Eso es muy interesante, porque lo ve después. Y lo ve después a partir del fracaso del método que se plantean con Breuer, que es este método catártico. Hagamos un repaso. Sí, señora. Una pregunta. Por eso hay un prólogo a la primera edición y a la segunda, porque en la segunda es donde Freud hace esa diferencia de la etiología y el origen del síntoma. Claro, porque Psicoterapia de la histeria la escribe un poco después, y ya la escribe en nombre propio, digamos. Y en realidad toda la primera parte estaba más escrita por Breuer, pero bueno, Breuer fue un mentor de Freud, era en quien Freud se apoyaba también, ¿no? Pero esto es muy interesante, claro, es lo que vos decís, porque después de que él publica y elabora las dificultades que encuentra en la clínica, a posteriori hacia toda esta elaboración, que ustedes lo van a leer más adelante, pero les puedo asegurar que si uno lo lee hoy, digamos, no está como bibliografía, no es necesario que lo lean, digamos, pero lo que él elabora en Psicoterapia de la histeria es el germen de toda la elaboración de 1914-1915 y de lo que ya vamos a ver en las próximas semanas, que son las primeras hipótesis tópicas. Muchas de esas cuestiones se reformulan ahí. Pero sí, tal cual. Después, la Psicoterapia de la histeria, ella la plantea como una publicación propia, sin Breuer, y lo dice, digamos, ¿no? Lo mismo que hace con Charcot, les reconoce todo su saber médico, pero plantea un campo diferente. Es un movimiento tremendo, si uno se pone a pensar, ¿no? Porque es el saber en el que se sostiene, y entonces es salir a un campo nuevo que a su vez está creando, ¿no? Él mismo está creando. Fíjense, entonces, ¿qué era lo que planteaban con Breuer? O sea, ya esto tiene un sesgo más psicológico, podríamos decir, de una realidad psíquica y no exclusivamente anatómica, pero conserva cierto, ¿cómo les diría?, forma de pensar, cierto ordenamiento de los argumentos y de las razones propios del discurso médico. ¿Sí? Es más, bueno, no importa, después vemos otra cosa más. Entonces, primero, yo pongo tesis acá, la otra vez me decían, bueno, es una hipótesis. Yo creo que tiene un valor de tesis porque es toda una propuesta, digamos, teórica esta, ¿no? Siempre la cuestión, aparte que va definiendo o trazando los espacios, es el diagnóstico, qué tipo de histeria, si es neurastenia, cómo diferenciar. La clínica, entonces, a partir de ese diagnóstico, o sea, esto también es propio de la cuestión médica, ¿no? O de la clínica médica. Ese diagnóstico define el tratamiento. Y esto que decíamos antes, el proceso patológico que está sustentando esa formación de síntomas, digamos, que produce esa formación de síntomas, ¿sí? Entonces, primero hay una idea de trauma, ¿sí? Que después también va a ser reformulada por Freud, pero la va a tomar cuando atienda a estas pacientes. O sea, era con lo que contaba, podríamos decir, para escuchar. Entonces, se pensaba el trauma como un cuerpo extraño, algo que debía ser extirpado. De ese trauma que eran vivencias dolorosas, vivencias que provocaban afectos penosos. Lo traumático era eso. Y esos afectos penosos estaban ligados a determinadas representaciones. Juliana, Sí, perdón. sí.
El trauma es lo que, o sea, pensado como este cuerpo extraño, era lo que develaba, por así decirlo, al síntoma. ¿Lo qué? Lo que develaba, por así decirlo, al síntoma. Y vamos a ver, en esta concepción, ahí como lo pensaban ahí, mirá que la noción de trauma va modificándose. Esto primero de todo, vamos a pensar esto, que las palabras en el texto de Freud, en función de, ¿te acordás lo que vos preguntabas la vez pasada, Juliana, de hasta dónde se puede leer e interrogar un texto, ¿no? Bueno, fíjate, Sí. claro, fíjate, la noción de trauma va cambiando en la obra de Freud. Esta es una primera noción y está más apegada a una idea médica. Vamos a ver por qué. Pero sería la causa del síntoma, más que lo que vos me decías de vela el síntoma. Está pensado como una causa-efecto. Claro, sí, directa. no me salía la palabra. Está pensado como causa directa. Y en un sentido bastante médico, o sea, es un afecto doloroso, algo que no se... Una vivencia dolorosa que produce determinadas huellas que están cargadas, que están investidas de un afecto doloroso. Pero, como es doloroso, se segrega de la conciencia. Esto que se segrega, se separa, ¿no? Y solo por hipnosis se pueden recobrar o se pueden volver a hilar esas representaciones ligadas a la vivencia traumática. Una idea clásica, digamos, que en nuestro saber del sentido común muchas veces la usamos, fue traumático. La pandemia es traumática. Esto va a dejar efectos penosos, afectos penosos. ¿Sí? Pero... Perdón. Adelante, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. Escucho, alguien dijo algo que no. Algo de... Cuando Freud hablaba con Breuer sobre la abreacción, esto era en la abreacción, la exposición del síntoma o solamente lo que se inscribía en la, no sé si decir en el mapeo cerebral, porque me parece muy técnico, pero si bien él tenía todo un lenguaje médico como para expresarse todavía con Breuer. Pero cuando habla de la abreacción, ¿es de la expresión misma del síntoma o la tramitación del síntoma? ¿O de lo traumático? Exactamente. Ahora vamos a ver, ¿qué entendían como abreacción? Porque si pensamos que lo traumático, a ver, de eso traumático, lo traumático primero era entonces algo que produce un afecto doloroso, ¿está bien? No está mal recuperar algo de esta lógica, porque del todo no se pierde. Por lo menos lo que pasa es que se reformula, digamos. Pero sí, esto que marca Juliana, digamos, el trauma, digamos, va a estar estrictamente relacionado vía causalidad con la formación de síntomas. En la búsqueda de ese proceso patológico, lo que emerge es el trauma como vivencia dolorosa. ¿Sí? Bueno, esto no va a aparecer acá, sino que va a aparecer ya en ese tercer tiempo de la psicoterapia de la histeria. Para Freud, estas vivencias traumáticas están vinculadas con la sexualidad. Bancame un segundito, Juliana, que sigo con otra idea. Sí. O sea, esto se va a reformular después por Freud. Por ahí acá lo adelanté. Después, ese trauma, esa vivencia traumática, bueno, lo que arma Breuer es un poquito inconsistente porque él dice que esto produce una especie de estado, o se produce una especie de estado de conciencia segregado, que se llama estados hipnoides. ¿Por qué? Porque esos estados o el afecto de esa situación, ligado a esa situación traumática, ¿sí?, se reviven por hipnosis. Ahí está lo que vos me preguntabas, Fabián. Ese método catártico, que implica la abreacción del afecto anudado a las representaciones ligadas a la vivencia traumática, se produce solo por hipnosis. Entonces, la abreacción es la repetición y descarga de un afecto estrangulado, dice, como anudado a esas representaciones que tienen una función. Después Freud va a hablar de patógeno, en este momento se decía estados hipnoides.
Solo se podía ir a la abreacción, o sea, a ese efecto solo a través de la hipnosis. No es que Porque la solamente hipnosis supuestamente permitía revivir el afecto. O sea, como que la idea era que muchas veces hay muchas terapias aún actuales que están pensadas desde acá, desde el lugar de la catarsis. ¿Mm? Como si hubiera una especie de identidad. Si revive la situación, va a descargar, y eso se va a aliviar por descarga. Acá hay una diferencia crucial en lo que después va a plantear Freud, porque Freud va a plantear que el aparato psíquico es un sistema de cargas. Entonces, esta descarga que disolvería la división del aparato psíquico no se puede producir para Freud. Una idea más y paramos para las preguntas. Entonces, ¿qué pasaba? Esas representaciones, hablaban de representaciones, no sé si no decía grupo patógeno, creo, decía alguien, se salió, esperen que, ahí está, ahí entró. Ese grupo, sí, creo que hablaban de grupo patógeno vinculado a la vivencia traumática, como un recuerdo del cual no se quiere saber nada, pero que es actual, es activo. ¿Y cómo es actual o eficaz, digamos? En el síntoma. Esto es lo que preguntaba Juliana. Eso está, de algún modo, causando el síntoma, ¿sí? Pero una causa así directa. Y entonces, ¿qué pasaba? Si se reproducía vía hipnosis el afecto ligado a esa vivencia traumática, no sé si exactamente el recuerdo, pero sí el afecto, tiene que haber como una identidad de afectos, se descarga, ahí hablaban de monto de afecto, o de, no habla de investidura, creo, Breuer todavía, hablaba de afecto. Se descarga ese afecto, que estaba estrangulado, y se disuelve la segunda conciencia. Entonces, vuelven a, como si se recuperara el recuerdo, digamos, ¿no? De eso que fue traumático. Entonces, la división, la escisión de la conciencia con eso otro, digamos, que tiene efectos patógenos, se disuelve, desaparece con la hipnosis. O la sugestión, aparentemente. También puede ser, o sea, que no entre en un estado hipnótico, pero sí de obediencia a lo que lo lleva el terapeuta. Pero entonces, varias cuestiones acá. El trauma como vivencia dolorosa no necesariamente de connotación sexual. Hay una segunda conciencia o estados hipnoides. Pero esto puede disolverse mediante el método catártico, que implica la posibilidad de descarga. Entonces, no hay división del aparato psíquico y hay descarga. Pero bueno, Freud va a buscar el trauma en los casos que él trabaja, es decir, por eso es interesante pensarlo como una tesis y una reformulación y una elaboración posterior a partir de la dificultad. Es, digamos, lo voy a decir de una forma un poco burda, digamos, es con los lentes que va a leer Freud, o con el modo en que va a escuchar a sus pacientes, va a estar relacionado con esta tesis de Breuer. Pero a su vez va a poder escuchar otras cosas, digamos, ¿no? Donde él va a estar totalmente implicado, por otro lado. Porque después vamos a encontrar que para Freud esas resistencias que encontraba en la posibilidad de recordar o de asociar de Elizabeth o de sus pacientes, le provocaban lo que él decía su trabajo psíquico, un gran trabajo psíquico para él. Bueno, ¿seguimos? ¿O ahí quieren preguntar algo más de esto esto se llama, en el texto figura como comunicación preliminar, pero le damos una pasada, pero sobre todo, porque para Freud, una de las cosas que él se cuestiona es, primero, fíjense cómo va el método relacionado con cómo se elabora, se teoriza, se conceptualiza. Por un lado, que se le hace muy difícil hipnotizar, que no todos los pacientes son hipnotizables. Y después, que para él esta teoría del cuerpo extraño conserva un sesgo muy fisiológico.
Y además se preguntaba si es posible pensar que esa segunda conciencia se disuelve. Si eso no puede volver a armarse. Entonces decía, el método catártico es sintomático y no causal, porque resuelve. Esto es genial, eso está al final, ¿no? Él dice, resuélvelo en el momento, tal vez, los síntomas, pero después vuelven a aparecer. Entonces, hay algo como que insiste ahí. ¿Sí? Bueno, sigo por acá. ¿Alguna pregunta de esto? Fíjate, Nori, que hay ahí en el chat algunas preguntitas que nos quieren que Bien, tengo que leamos. cerrar acá. Léanlas ustedes, así yo no cierro la pantalla. Léanmelas. Ahí voy. Pregunta. A ver, Dale. espera, Juli, que... ¿Listo? Sí. Dale, Lau. ¿Podés leerlas? Bueno, voy yo entonces. Ujú. Bueno, acá preguntan, profesora, en la época de Freud y de Breuer, ¿ya había una concepción respecto al principio del placer? Sí. ¿Por qué se habla de cuerpo extraño? Qué buena pregunta, porque además está relacionada. Y porque hablaban así, porque lo denominaban así, era como una especie, ¿viste? Por eso Freud dice que es una concepción muy fisiológica, digamos, como de una especie de desequilibrio orgánico. Excelente pregunta, porque en realidad, Freud en este momento, en realidad este texto está publicado al menos un poco después que el proyecto de psicología para neurólogos y un poquito después que lo que vamos a ver, no sé si la próxima, pero seguro la siguiente clase de la Carta 52, donde habla del principio de inercia, de una especie de equilibrio energético, de la homeostasis. Todavía no formula la idea del principio del placer. Eso va a aparecer cuando pueda conceptualizar las pulsiones. Pero podríamos decir que es como una antesala, ¿no es cierto, Nora? O sea, la cuestión de la homeostasis, ¿no? Este estado de las cargas que se equilibrarían como para mantener el aparato con determinadas cargas, es como una anticipación del principio del placer que va a conceptualizar en la metapsicología de 1914. Claro, pero bien, sí y no, sí, porque es verdad, porque si vos pensás que se buscaba la descarga, hay cierta idea de que tiene que haber un equilibrio de cargas, pero en esta concepción con Breuer, no está muy clara la idea de carga, porque se disuelve esa segunda conciencia. En lo que va a armar Freud a partir de los casos, sí, va a aparecer esto que vos decís. Bien. Pero con Breuer, la idea de descarga es como de descarga total. O sea, llega a un cero, no al equilibrio, que es distinto que el principio del placer. ¿Sí? Bien. Que es un supuesto más médico. Por eso él dice, y además Freud llega a una conclusión súper interesante después, donde va a decir que en realidad más que de cuerpo extraño, estas representaciones patógenas funcionan como infiltrados y no se pueden extraer limpiamente. Por eso es que él empieza a pensar desde una lógica menos morfológica, digamos morfológica al modo de la anatomía, y una lógica más dinámica de las representaciones. O sea, lo psíquico se empieza a separar de esta forma de pensar más estrictamente anatómica o demás, ¿sí? Ojo que además esto nosotros como, Breuer, fines del siglo XIX, no, estas ideas, por eso creo que es interesante revisarlas, porque estas ideas persisten en muchas concepciones actuales de terapias alternativas, desde la medicina, desde esta idea de la descarga, la abreacción, la catarsis. Y esto de que los afectos se pueden reproducir del mismo modo. ¿Sí? Como que algo de eso tiene una, ¿cómo se dice? Una especie de rémora de lo fisiológico, que insiste ahí, que está dando vueltas ahí. Digamos, pensar lo psíquico como una copia de lo fisiológico. Profe, una pregunta. Sí. Cuando habla del afecto, dice estrangulado, ¿qué hace referencia ahí al olvidado, como un afecto olvidado, a lo que generó el... No, está buena la pregunta, no, porque algo de eso después Freud repite, como anudado a esas representaciones, y entonces no descargado. Ahí va lo que dice Laura, que es, como que es carga, entonces hay que aliviar esa carga. Entonces sí, ahí hay una idea de
de fondo de equilibrio energético, pero de la posibilidad de descarga total de ese afecto. Es como que, bueno, se acuerda de eso que fue traumático, se olvida y ya está. Digamos. Y Freud lo que encontraba es que eso era sintomático, o sea, ocurría en un momento y después los síntomas se volvían, es como si ese afecto quedara libre y se vuelve a anudar, podríamos decir. Fíjense. Entonces, esta idea, Juliana, vos quedaste con la pregunta en el tintero. Perdón, 2 preguntas. Con respecto a lo que decían recién, se me ocurría esto, si no se realiza una descarga o la descarga no está en un cierto equilibrio, ¿el síntoma persiste? Claro. Excelente pregunta. Bueno, eso es lo que se pregunta Freud, mira. Mira vos. No, en serio, porque él dice eso. Está bárbaro el método catártico, por eso después él hace toda una disquisición de los diagnósticos, porque dice para la histeria, o sea que, porque es como que se le armó así. Bueno, entonces, si se puede aplicar el método catártico, se trata de histeria, ¿no? Pero él dice, pero es solo sintomal, porque no va a la causa, porque después aparece otro síntoma. Es como si hubiera un desplazamiento y nuevos síntomas. Entonces, ¿qué pasó con ese afecto? ¿Se descargó o no se descargó? ¿Qué pasó con esa segunda conciencia? ¿Se disolvió o sigue insistiendo de algún modo? Pero lo que pasa es que Freud ya lo va a pensar con otra, va a pensar en la defensa, y ya es otra cuestión. Lo va a reformular. O sea, ustedes piensen que esa barrera con Breuer se disolvería por catarsis, mientras que para Freud eso insiste. No es lo mismo. Levantar una barrera, producir una descarga, así como se abre ¿cómo se dice? Ay, no me salen las palabras. Lo que no hacen los brasileños, como si se abriera la represa. Una represa, claro. Y fluye la energía, digamos, o hay una insistencia de algo que no produce esta descarga. Digamos. O sea, como que en realidad el aparato que va a formular Freud después, lo que nosotros vamos a empezar a ver con la carta 52 es un aparato de carga. Pero bueno, ahora vamos a ver. Entonces, para Freud esta teoría era de un sesgo fisiológico y que desconoce la defensa. Pero ¿por qué tendría que haber una defensa? Entonces, las representaciones ligadas a las vivencias traumáticas no están segregadas, sino que para Freud actúan como infiltrados, como que no se pueden separar tan limpiamente. ¿Podrías volverlo a explicar? Está acá escrito, lo estoy leyendo, mira. ¿Ves que está acá? Perdón. No, dice, las representaciones ligadas a las vivencias traumáticas no están segregadas, sino que actúan como infiltrados. Y esto está muy claro en Elizabeth. No se pueden separar del todo, digamos, de lo que, por ejemplo, Elizabeth dice de lo que le pasa. No se pueden limpiar, deslindarse limpiamente del yo consciente. Pero, espera un segundito, pero Freud que conserva la articulación causal entre el trauma y el síntoma. Hay algo que esto lo señalo, esto que está acá lo señalo nomás, pero lo vamos a tener que pensar y lo vamos a ir pensando de a poco. A ver si lo puedo subrayar. Si esto funciona. ¡Ah, qué lindo! Miren, puedo resaltar acá. Esto de invertir la temporalidad de la relación trauma-síntoma es la clave del psicoanálisis, por eso lo vamos a ir viendo de a poco. Pero podríamos decir, en esta, miren, lo subrayo así, vamos a jugar con la tecnología. En esta articulación causal entre trauma y síntoma, ¿sí? Esa articulación es la construcción de la noción de inconsciente que va a hacer Freud. Esto va a tener muchas vueltas, Pero es ahí, digamos, a partir de eso, donde Freud va a empezar a pensar qué es lo inconsciente. ¿Cómo se piensa esta articulación? ¿Y cómo se piensa que es un trauma? ¿Qué es lo traumático? Esto también Freud lo puede llamar, porque él que buscaba, si ustedes leyeron algo de Elizabeth, él dice, yo busco la determinación suficiente del síntoma. La determinación. O sea, ¿qué factores van determinando para que se produzca tal síntoma? ¿Cuál es el proceso? Eso es lo que él quiere encontrar. Entonces, su diagnóstico va a estar más en el proceso, no en un cuadro nociológico, sino qué produjo ese síntoma.
Ahí ya se va despegando también, ¿no? Seguimos. Esto que les decía antes, se trata de relato de un tratamiento. Entonces, Freud se expone acá. Se expone él. Se propone demostrar en el relato del tratamiento esto que les decía, la determinación de la causa de la formación de síntomas. Entonces, no es la historia de una paciente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver esto, que es lo primero que hace Elizabeth, contarle su historia de padecimiento, que a su vez Freud ya la sabía, porque en la derivación, la persona, el médico que derivó a Elizabeth, le cuenta todas las situaciones terribles y de su historia familiar, ¿no? Entonces, no es la historia, no es la biografía, tampoco es exponer un momento como hacía Charcot, una especie de fotografía del ataque histérico, sino que Freud cuenta sus dificultades para llevar adelante un tratamiento. Y estas dificultades en las que están situadas como resistencia. Y esta es otra cuestión interesante, que bueno, era lo que les decía antes. Esas resistencias van a estar definidas por el modo en el que Freud, van a ser de distinto orden. ¿Y cómo se van a definir? Por cómo Freud va planteando 3 modos de trabajar con Elizabeth. En esos 3 momentos, por eso yo lo pongo como planos o coordenadas en las que le propone hablar. ¿Se ve? Sigo, ¿eh? 3 tiempos. Entonces, él sitúa 3 tiempos y expone en este modo, cada tiempo está señalizado por un momento de detención. Momento de detención que Freud sitúa como obstáculo anudado a la técnica que le propone. Esto era lo de los planos que les decía antes. Esto le permite reformular la técnica, en la medida en que ese espacio se va reinventando, las resistencias van a desplazarse hacia la posición de Freud en la escucha. No tanto van a quedar del lado de Elizabeth. Esto es toda una cuestión. Bueno, acá es lo que yo les estaba diciendo, podemos ir pasándolo. Entonces, hay una cuestión que Freud, digamos, las coordenadas con las que él va a escuchar, y dice, bueno, estos síntomas, porque ¿cuál era el problema de Elizabeth? ¿Ustedes saben eso? ¿Cuál era? Así me cuentan un poquito lo que ustedes encontraron, o leyeron algo. Le dolían mucho las piernas para caminar. Le dolían mucho las piernas, y esos síntomas eran unos síntomas para caminar, también le dolían en otras situaciones. Sí, hay un momento específico donde se van de vacaciones y ahí le empiezan los dolores. Y ahí le empiezan los dolores. En un momento específico. Exactamente. Y cuando vieron, Freud hace toda una descripción al principio, de cuando ella entra así, que es una cosa muy extraña. ¿Alguien pescó algo de eso? ¿O leyó algo de eso? Bueno, primero que caminaba mal, ¿sí? Pero dice una expresión en francés, que la toma de Charcot, que es interesante. Se las leo, no sé si se acuerdan. Como que ella lleva ese dolor, es un dolor que le impide muchas cosas, pero ¿cuál es como la primera impresión de Freud? Claro, como que goza del dolor. No sé si tanto, pero hay una cosa rara ahí, ¿no? Como que no viene, dice, como los neurasténicos, que hacen un esfuerzo tremendo por expresar, encontrar las palabras, esto que puse acá, las palabras que puedan estaba antes, explicar ese dolor. No, ella dice, camina mal, porque entra toda como encorvada hacia adelante, pero a su vez es ágil. Es todo como una contradicción, ¿no? Y pareciera que lo lleva bastante tranquila esto. Es como lo que la presenta, ¿no? La chica, una chica de 24 años, muy jovencita, con el dolor de piernas, que no puede andar y demás. Pero ella anda bastante bien con ese dolor, es una cosa extraña. Después lo del placer aparece después, sí, es cierto eso que vos decís, pero aparece después. Entonces dice, ella se queja de grandes dolores al caminar y de una fatiga que le sobrevenía muy rápido al hacerlo y al estar de pie. Pero el dolor era de naturaleza imprecisa.
y su impostura era, dice, como la bella indiferencia de los histéricos, ¿no? Entonces ya al principio hay una cuestión que se plantea Freud fundamental, que es el diagnóstico. No puede ubicarla, digamos, porque dice el neurasténico describe bien los dolores. Ella dice, parece que su atención, ella habla de los dolores, porque habla de esto, pero pareciera que su atención estuviera puesta en algo otro, dice él, ¿no? Y desde el momento que dice eso Freud, se le empieza a instalar a él una idea que es muy interesante porque nos va llevando a otras nociones, que es la idea de que hay un secreto, ¿no? Si ustedes van a ver, a lo largo de todo el relato de Elizabeth, aparecen esos términos, el secreto y la confesión, ¿sí? Entonces ya desde ese momento que dice, como si Elizabeth estuviera con la cabeza en otro lugar, lo dice así. Dice, tenían una conducta, porque dice, bueno, esto de la gente que se esfuerza, que trata de encontrar el lenguaje adecuado para describir sus sensaciones, ¿no? Dolorosas. En cambio, dice, la señorita Bonheur se tenía la conducta contrapuesta. Y dado que atribuía bastante valor a los dolores, era preciso inferir que su atención estaba demorada en algo otro. Y acá dice Freud, ahí empieza la idea del secreto. Probablemente en pensamientos y sensaciones que se entramaban con esos dolores. Pero ya no es la descripción del dolor, sino pensamientos y sensaciones que se entramaban con esos dolores. Claro, y él en una parte rememora una frase del Fausto que dice, cuando uno la contemplaba, no podía menos que rememorar las palabras del poeta. La máscara presagia un sentido oculto. Sí, perfecto. Sí. Tal cual. Tal cual. O sea, a él se le instala esta idea del secreto. Bien, se le instala esa idea del secreto. Entonces, ya es como, bueno, hay un autor de los que está en la bibliografía que se llama Luis Guzmán, que no por nada es escritor, y entonces busca, digamos, esa textura. Juliana, ¿quedaste afuera? Decía como que te habías ido. Que busca esa textura literaria, digamos, o qué es lo que va organizando el relato, busca Guzmán, ¿no? Porque además es un escritor, entonces es psicoanalista y es escritor. Entonces decía que el secreto está instalado desde el comienzo, como que lo que va tensando y armando ese relato, pero es un secreto que Freud suponía y que no sabía de qué se trataba, pero al que de algún modo arriban ambos al final del tratamiento, ¿no? Él y Elizabeth, ambos, como que ese secreto los sorprende a ambos, ¿sí? Pero muy interesante lo que vos decís, porque además esa cosa de, bueno, pero ¿padece o no padece por sus dolores físicos? Y también la pregunta es si padece o no padece por sus dolores psíquicos, o sus dolores, digamos, tomando la idea de trauma, ¿no? De vivencias dolorosas. Fíjense. Entonces dice que yo puse acá, primer tiempo el libro de estampas. ¿Por qué? Porque es como que ella relata toda esta historia que ya era, dice Freud, consabida de padecimiento, su historia de vida, ¿no? Primero, la enfermedad del padre, muy grave. Cuando al padre se le declara una enfermedad del corazón, ella se erige como la cuidadora del padre. El año y medio de convalecencia del padre, ella duerme con él, duerme en la habitación de él, no se separa de él, es la cuidadora en la familia del padre. Luego se enferma la madre, el padre muere. Entonces, primero describe la situación anterior a la enfermedad del padre, donde la familia era feliz, ¿no? Y ella ocupaba un lugar muy importante respecto a ese padre. Digamos, siempre fue un poco la rebelde, la distinta, pero el padre, digamos, la valoraba y decía que era como el hijo varón que no había tenido. Eso relata ella. Ese momento, las hermanas, la madre, el padre, lo relata como un momento perdido de felicidad y unión familiar. Esto que queda perdido y atrás, en el relato de Elizabeth, es algo que va a insistir mucho todo el tiempo, esa felicidad perdida y esa unión familiar perdida. Después se enferma la madre, de una enfermedad de los ojos que tiene que quedar como encerrada, como oscura, una cosa así, ella la acompaña. Se casa la hermana mayor, ese casamiento hace que la hermana mayor y el cuñado se alejen de la familia, según ella, por, la típica que se dice, por ese cuñado.
Luego se casa la hermana que sigue, la segunda, ella es la más chica. Y ahí ese otro cuñado es como más cercano a la familia, no rompe la unidad familiar, está siempre con ella y con la madre, ¿no? Pero luego, con el tiempo, cuando la madre se repone, ¿sí? Ellos, ahí está lo que cuenta Fabián, hay un momento donde hacen un viaje familiar, aparentemente va la hermana mayor, se recompone toda esa unidad familiar, porque están las 3 hermanas con sus maridos, etcétera, etcétera, y Elizabeth empieza a enfermar de sus dolores, empieza a sentir unos dolores terribles. Esto ocurrió 2 años después de la muerte del padre. Realmente enigmático, ¿no? Porque ahí supuestamente la madre había mejorado, las hermanas van con sus maridos, etcétera, etcétera. Bien. Luego de eso, al poco tiempo, fallece la hermana del medio porque había quedado embarazada y tenía una dolencia cardíaca y fallece. Eso es lo que ella relata. Entonces, bueno, ella a partir de eso queda como a cargo de la madre, apegada a la madre, el cuñado del medio se aleja, la hermana mayor ya estaba alejada con su marido, y ella queda aislada y como muy con dolores y encerrada con esa madre. Esa es como la situación de Elizabeth en ese momento. Y ella relata todo eso. Pero lo relata de tal manera que Freud dice, acá no hay nada que ella no sepa. ¿No? Es decir, él dice algo así, dice, sí. Le pediría a Camila que cierre el micrófono y Laura levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, Lau. Te escucho. Dale. No, se me activó solo eso. A ver, ahora La manito. No, hace rato que está así. Estoy tratando de ver cómo lo Yo no sabía lo que en manejo. este había manito, porque había en el Jitsi, pero en el Zoom también, bueno, está bueno que haya manito. Está sí, bueno. está bueno. Bueno, entonces, esta historia de padecimientos, y ahí acá hay una gran diferencia con la tesis de Breuer, o sea, si nos quedáramos con el método catártico, no habría nada que hacer acá, porque ya Elizabeth conoce toda su historia de padecimientos dolorosos, de situaciones como situaciones de vivencias dolorosas o que dejaron, pero eso no produjo, aparentemente, ella cuenta con esas vivencias, entonces no produjo un conjunto de representaciones segregadas de la conciencia, pero hay síntomas, ¿sí? Ay, Laura, ahora estás aplaudiendo. Sí, hace cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Freud dice, no atino a encontrar la causalidad. Entonces, fíjense, no atino a encontrar que esa historia de padecimientos produce esa formación de síntomas. No encuentra el nexo causal. Entonces, claro, y él... No, sí. Una sola cosa. Acá digo, hay un deslizamiento que es súper interesante porque es de pensar que la causa está en la historia, y esto es algo que aún hoy es muy difícil de pensar. Él va a pensar que la causa está en los nexos, y en cómo se producen los nexos para que haya ese síntoma. Y esos nexos es lo que no se sabe. O sea, la causa no está en haber vivido algo traumático, sino si eso funciona, digamos, o si eso se reformula, o, como vamos a verlo en la carta 52, se transcribe, ¿sí? O se traduce, pero más bien se transcribe, de tal modo que produce un síntoma, y algo queda sustraído en esa transcripción. Entonces, no encuentra el nexo, vamos a decirlo así, no encuentra el nexo entre la vivencia dolorosa y el síntoma. Si para Freud, y acá se separa radicalmente de Breuer y del saber médico, si no encuentra el nexo, no encuentra la dinámica de las representaciones, no hay causa, no hay causalidad, o no hay, en realidad él no lo dice como causa, dice determinación. Y acá empieza a marcar una especificidad del psicoanálisis. Esto es clave para pensar el psicoanálisis, donde él se corre de lo morfológico para ir hacia lo dinámico. ¿Se entiende esta idea? O sea, el trabajo psíquico, la dinámica de representaciones, ¿qué lleva de una cosa a otra? Esos nexos, digamos, que lo van a llevar a la idea de inconsciente, es lo que va a hacer, va a tejer la resistencia en el análisis. Sí, vos querías decir algo. No sé si fue muy rápido. Sí,
con esas ideas. Él en un principio se empieza a frustrar tanto debido a no encontrar el nexo que él supone que es un reuma lo que tiene, que es algo orgánico. Totalmente. ¿Sí? O él después, él va a desechar la idea que del reuma, o va a decir que el deseo así se apuntala en la falla orgánica, bueno, sería lo que sería el reuma, o él lo desecha, él lo desecha al reuma, o como que hay un factor orgánico sobre el cual se apuntala el... Después hace como una solución de compromiso ahí, porque él dice, bueno, al fin de cuentas, dice, pero hay una vuelta para llegar a eso que vos decís, pero lo del reuma lo toma así, él dice, bueno, tal vez en algún momento hubo una afección reumática, pero para que eso tenga el valor de síntoma que tiene para Elizabeth, que ahora vamos a ver cuál es ese valor, digamos, acá tiene que pasar otra cosa. Digamos, claro, decir, que tal él vez después... se apoyó en esto, dice, sí, se apuntaló. Claro. Sí, que él después, bueno, ahora supongo que usted va a ahondar en eso, que descubre el conflicto psíquico. Exacto. Entonces, vamos a ese punto. Entonces, pero, ¿qué pasa? Cuando él ve, por otro lado, digamos, que ella sabe muy bien esas historias de vivencias dolorosas, no sé si no tienen valor traumático en todo caso, y acá empieza a repensar la idea de trauma, corriéndose hacia eso que vos dijiste recién, que es el conflicto. Ya no una vivencia dolorosa, sino si esa vivencia representa un conflicto. Es otra idea. ¿Entienden? Vieron que es como repensar esa dinámica psíquica va llevando, digamos, a nociones específicamente psicoanalíticas. A ver, el trayecto que quiero que vayamos haciendo de a poquito es esto de pensar ese orden de razones de la metapsicología que no es ni la ciencia y tampoco no es literatura, aunque a veces se pueda leer como literatura, en este caso, o poesía, digamos. Pero Freud, como vos dijiste muy bien, remite a la poesía, como que algo de verdad también se puede tramitar por ahí, ¿no? Y eso es fundamental. Pero ahora vamos a llegar a eso. Entonces, él dice, si esta historia de padecimientos no me permite pensar el nexo con el síntoma, acá insiste con la idea de que hay un secreto, ¿sí? Dice, entonces, se trata de otra cosa. Entonces dice, ya no, Elizabeth desde el comienzo me pareció verosímil que fuera consciente de las razones de su padecer, y por lo tanto tuviera solo un secreto, y no un cuerpo extraño en la conciencia. Y acá viene esto que vos decías de la máscara, presagia un sentido oculto. Lo que también él va a pensar después, tal vez no acá al principio, es que ese secreto, digamos, y lo que va a quedar ahí como dando vueltas, que lo vamos a seguir pensando, Elizabeth lo sabía y se lo ocultaba a Freud, o no lo sabía, ¿no? Estaba como en un estado, esta idea del secreto es algo como que sabe y no sabe al mismo tiempo. Pero él dice, bueno, mi meta ¿cuál era? La remoción del material patógeno estrato por estrato. Entonces ahí él empieza a armar, empieza a despegarse de la noción, lo que vincula, tomando lo que preguntaba Juliana, el trauma, el síntoma, desde un punto de vista más histórico y cronológico, es decir, el síntoma aparece en el momento que tuvo la vivencia dolorosa, se vivió ese afecto, y ese afecto entonces se estranguló en esas representaciones, quedó ahí como anudado, ¿sí? Empieza a pensar que la causalidad tal vez no está ahí, sino que uno puede pensar que el aparato psíquico, las representaciones, se organizan por capas, dice, por estratos, y que a mayor profundidad de esos estratos nos vamos acercando a lo que él llama el núcleo patógeno. Entonces, hay un primer ordenamiento, coherente con la idea de trauma que traía con Breuer, que es un ordenamiento cronológico, ¿no? Como uno dice, bueno, me acuerdo, viví tal cosa, me pasó tal otra, y qué sé yo, la historia que uno se cuenta de su vida, digamos, la biografía. Pero en ese ordenamiento, Freud no encuentra los nexos causales. Entonces empieza a pensar que tal vez las representaciones estén ordenadas por capas, por estratos, que se ordenan alrededor del núcleo patógeno según la resistencia a recordar. Lo que separa esos estratos es la resistencia que alguien tiene a recordar
esas representaciones que tienen un efecto patógeno, por decir. Él lo dice como núcleo patógeno, pero podemos decirlo así, que tienen un efecto patógeno. Entonces aparece esta otra idea de una especie de, como las capas de la cebolla, ¿no? Digamos, como lo psíquico o la dinámica psíquica ordenada así, ya no solo de un modo temporal. Eso hace que él empiece a pensar otro modo, otro método u otra técnica para escuchar a Elizabeth. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Ustedes lo saben eso, alguien lo dijo por ahí ya. ¿Cuál es la técnica que él se propone? Porque él dice, ¿cómo vamos hacia la profundidad? Presionando. ¿Qué presiona? ¿Cómo presiona Freud a Elizabeth? Fíjense que él no pierde del todo la idea de la ocasión de la emergencia del síntoma, pero en esa historia que Elizabeth le cuenta no encuentra nada. Entonces dice, esto tiene que tener otro ordenamiento, tiene que ser en profundidad, ¿no? Vamos a ver después qué encuentra buscando la profundidad. ¿Sí? Es cuando él empieza a tocar la frente. Exacto. Presionar la frente para que ella dijera y hablara qué era lo que le venía cuando le daba presión. Exactamente. Entonces, justamente cuando ella en su relato, por ejemplo, no se acordaba de algo, o se detenía en la asociación, o decía, esto no es importante, ¿para qué lo voy a decir? Y demás, ahí él empieza con el método de presión sobre la frente. Yo le decía sugestión, en el sentido de que la obliga un poco, y a su vez él se pone en este lugar que le dice, ahí es como que lo dice acá y lo dice después. Como que yo me ponía como el que sabía, el maestro, el que realmente sabía, y la convencía a ella y a otros pacientes de que ahí había un saber que seguro que lo que ella recordara o trajera en ese momento era importante, digamos, dice, y me convencía a mí mismo también de eso. Entonces, en esa presión sobre la frente, un poco forzaba el recuerdo. Porque ahí siempre está como en la duda, ¿no? El recuerdo, todavía no es del todo asociaciones, más traer un recuerdo que lo lleve a él al momento, a la ocasión del síntoma. No pierde nunca del todo la idea de la simultaneidad, ¿eh? De que el dolor surgió en un momento en el que apareció algo que funcionó como trauma. Entonces, a partir de ese método de la presión... Pregunta. Sí. Sí, yo por ahí voy rápido, sí, pero... que me interesaba mucho esto. Sí, me interesaba esto que decías cuando hablabas del núcleo patógeno. Y se me ocurría a mí esta pregunta. Para llegar a la profundidad, a esta profundidad que hablabas recién, ¿es necesario reordenar las representaciones en estos estratos o capas alrededor del núcleo patógeno? ¿O las representaciones tienen un orden único? Parece que no. No sé si me explico. Claro, parece que no. Digamos, que no va, es que esa es la complejidad que le va a aparecer. Al final, en psicoterapia de la histeria, y a eso vamos a llegar al final, él habla de 3 tipos de ordenamientos, no hay un único. Pero sí se empieza a plantear la idea de la resistencia a recordar. Como que en un momento el recuerdo se detiene, la posibilidad de enlazar se detiene. Entonces, en vez de pensarlo como algo segregado, empieza a pensarlo en capas, digamos, ¿no? Se figura eso. Y así se presenta, así se ordena. Tipos de... Sí. ¿Cómo? Estos 3 tipos de ordenamiento que mencionabas recién, entonces tiene que ver, o sea, está en relación directa con la resistencia a recordar, o sea, según la resistencia que uno tenga a recordar, le pertenece a un cierto orden o algo así. Y digamos que él cambia, pero pensá que no es que esto sea así, sino que es lo que Freud conjetura a partir de lo que él considera resistencia, ¿no? Entonces, si él dice, yo voy a... depende del concepto que él tiene de resistencia, ¿no? Se va armando. Es que una cosa lleva a la otra. Es como si yo pensara que la resistencia es una especie de superficie, que por un lado está esta dificultad de Elizabeth de hablar, por otro lado está lo que Freud conjetura, por otro lado está la dificultad técnica, digamos.
Claro, la resistencia le permite pensar otras cosas, podríamos decir. Porque él dice, no, se trata de que en un momento vivió algo doloroso y eso le produjo el síntoma, pero no encuentra ese momento doloroso, no lo encuentra. No lo encuentra con Elizabeth. Claro. Entonces dice, bueno, no, entonces, si hay resistencias, acá hay un núcleo patógeno y si yo la fuerzo a que hable, y ahí hay como un inicio de la asociación libre, porque dice, dígame lo que se le ocurra en este momento. Le agarra la cabeza o le pone la mano sobre la frente. Dice, lo que se le ocurra tiene valor. ¿Viste? Está como ahí, entre buscar ese recuerdo y dejarla que diga lo que se le ocurre, que puede no ser un recuerdo. Lo que pasa es que estaba muy direccionado ese tratamiento. Y esto pasa lo mismo cuando la trata a Emma, que es otro caso que él trata o lo lleva de manera distinta. No está tan detallado. No está tan detallado, pero Emma permite pensar también, y ahí Freud se reformula la idea de trauma también. Digamos, permite elaborar la noción de trauma. Como que está todo conectado. Sí, Claro. sí. Y bueno, son tiempos de elaboración bastante parejos, digamos, es decir, esto es un poco anterior lo demás, pero no está tan detallado como en este caso. Pero ahí ya hay esta noción de trauma que vamos a ver si podemos llegar a plantear. ¿Por qué? Porque Entonces, sí. Cuando él pasa al caso Emma, cuando lo va a tratar, es ahí cuando reformula el concepto de trauma, y algo que me quedó ahí en la cabeza, también reformula el concepto del síntoma, porque yo pensé que el trauma y el síntoma era algo que se podía llevar así conjuntamente, de la mano. Entonces pensé que si cambiaba un concepto, cambiaba otro. A ver, ¿qué opinan los otros? Me gusta esa idea para pensar un poco. Paremos un poquito, porque me doy cuenta que hace 1:25, así que les doy un descanso y de paso pensamos, está buena esta pregunta. ¿Qué opinan los otros de esto que dice Juliana? Repetila la pregunta. Repetila. De que si cuando Freud el poema cambia el concepto de trauma, si también fue necesario cambiar el concepto de síntoma, porque a lo mejor esto del trauma y síntoma es algo que se puede pensar conjuntamente, porque si el síntoma es algo que se produce de un trauma, entonces tienen relación directa. No sé si me explico. Sí. Miren estas cosas que se me hacen acá. Sí. A mí me parece que es interesante esa idea. A ver, no sé si ustedes quieren decir algo, los demás, aportar algo a esto que plantea Juliana. Me parece que lo podemos tomar como para ir viendo cómo va cambiando en todo caso esa articulación, trauma-síntoma. El tema sería que en otro momento él toma el trauma fijado a un hecho histórico específico de la vida. Exacto. Acá el tema es que se tiene que reformular, es que no puede encontrar ese trauma asociado a un hecho específico. No. Sino que tiene que buscar el nexo. Y entiendo la pregunta que dice, bueno, ¿el trauma sería diferente y si va al nexo, o sería igual si va al nexo o al hecho histórico? Claro. O claro, sea, porque exactamente. el síntoma histérico es, digamos, ¿es igual? Qué buena pregunta. Yo me gusta dejarlo un poco ahí picando, porque es tal cual lo que vos decís, o sea, es repensar qué es lo traumático, cuál es el nexo que articula el trauma al síntoma, y eso me hace pensar qué es el síntoma, digamos, ¿no? O sea, cómo se produce me hace pensar qué es el síntoma, digamos, ¿no? O cómo funciona. Tal vez acá está ubicado como síntoma lo que sí, digamos, tiene cierta fijeza, aunque después justamente se va a elaborar en el tratamiento, porque algo de tratamiento hay acá, o sea, le pasan cosas a Elizabeth, va elaborando cuestiones, es
lo que ella trae como síntoma al principio, tal vez al final no es lo mismo. Eso está bueno para pensarlo, Juliana. Es decir, lo que ella trae, el dolor en las piernas, la dificultad en caminar, es lo que aparecería como síntoma, pongamos. Y es lo que Freud va a tratar de buscar, la determinación. Esperame un segundo, la determinación es la causa suficiente. Sí. Ahora, después de transcurridos estos 3 tiempos y las elaboraciones que se van dando, tal vez lo que aparece como sintomático es otra cosa. O lo que ella dice de su padecimiento es otra cosa. Así que... Más del orden del desear. Exactamente. Bueno, se puede ubicar. Pero eso también tiene que ver con los nexos que producen el síntoma. Lo que se ubicó como síntoma. Avanzo un poquitín más y después ya dejamos abierto para preguntas, ¿les parece? Un poquitito más para avanzar. Sí. Me acuerdo cuando lo presenté el miércoles, que hablábamos tanto que al final quedamos en el primer tiempo nomás, y entonces la siguiente decían, ¿y el segundo cuándo viene? Entonces, bueno, en este primer tiempo decíamos que empieza el viraje, el primer viraje sería que justamente ella cuenta la historia de padecimientos, y esto, primero, además hay otra cosa, no la afecta. Digamos, por eso aparece esto que había situado el compañero del Fausto, digamos, no la afecta. Entonces, ahí es donde Freud empieza a pensar esta idea del secreto, de que hay algo más. Entonces le propone esa otra técnica de tratamiento, que es la presión sobre la frente. Freud sigue buscando el momento, la ocasión del síntoma, pero a partir de este método de la presión sobre la frente, va a encontrarse con otras escenas, y sobre todo con una escena, voy a saltear un poquitito, después les leo esto de Freud, que por ahí está un poco adelantado acá, que tiene que ver con qué implica para Freud la resistencia, pero por ahora lo paso, y después vemos, para explicar un poquito qué ocurre acá. Cuando él empieza a pensar esta idea de estratos más profundos, modifica la técnica y queda él involucrado de otro modo en los momentos resistenciales. ¿Y cómo se plantea acceder a esos estratos más profundos? Mediante la presión, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, cayó largo tiempo y luego confesó por mí esforzada. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Como él está involucrado ahí, por mí esforzada. Pero ese esfuerzo que tiene que hacer él, es lo que lo lleva después a poder pensar la represión. Entonces dice, pero seguí mi análisis, porque tenía la expectativa cierta de que a partir de los estratos más profundos de la conciencia se conseguía entender tanto la causación como el determinismo del síntoma histérico. Entonces, a partir de ese trabajo, que le lleva un tiempo, que le lleva un esfuerzo, encuentro una primera escena donde, como trajo el compañero, se presenta un conflicto. Que es decir, además de que ella cuidó al padre y estuvo ahí atada a ese padre ese año y medio de convalescencia, se acordó de algo. Cuando Freud le dice, bueno, empieza a decir lo que se le ocurre, está bien, es con la presión sobre la frente, pero como que suelta un poco más la rienda ahí para que Elizabeth hable. Y aparece esta escena donde ella sale con aparentemente su primer amor, alguien que le gustaba, bueno, ahí hay todo un relato que parece un poco una novela, digamos, y ella en esa salida vuelve con una sensación muy agradable, muy satisfactoria, estaba bárbaro charlando con este chico, qué sé yo, lo deja, y cuando entra a su casa el padre estaba gravísimo, ¿no? Había empeorado un montón, por lo cual, dice Freud, y entonces Freud dice, ay, lo pesqué, más o menos dice así, porque dice, encontré la escena que causa el síntoma, porque acá lo que aparece, y ahí empieza a pensar otra cosa, que lo traumático y lo que obliga a la separación de determinadas representaciones es un conflicto. No es que algo es doloroso, sino un conflicto. Miren, otro desplazamiento fundamental. Pasamos de haber vivido algo doloroso, que uno supone doloroso, por ejemplo, la cuarentena, o algo que es terrible, o a cómo si eso representa para alguien o no un conflicto. Y un conflicto que involucra un deseo erótico. Claro, sí. Acá está el desplazamiento del psicoanálisis, ¿se dan cuenta? A un orden de razones que es específicamente psicoanalítico. Una tensión entre el deseo erótico y el deber moral. Claro, bueno, que acá ella lo plantea como, sí, como
si ya es un conflicto, ¿no? Y en esa aparece esto, un deseo erótico entra en conflicto con ese otro. Yo acá, es verdad que lo que vos decís, un deseo, un deber moral, pero ella lo planteaba como un deseo, que es la unidad familiar, y que ella sostenía desde ese lugar, digamos, parada ahí en el medio, ¿no? Sosteniendo esto dolorosamente. Yo lo llamo deseo endogámico, digamos. ¿Por qué? Porque es esta idea de quedar dentro de la familia, de quedar unida a la familia, y ella sosteniendo esto, ¿no? O ella lo dice así, restaurar la dicha familiar perdida, ¿no? A esto llamo yo deseo endogámico. Es un poco ponerle un título, pero bueno, que en parte teje toda la trama del relato que ella se cuenta de su padecimiento. Lo que ella perdió es esa unidad familiar, esa felicidad familiar, ¿sí? Entonces, en esa contradicción de dos deseos, ¿sí? En eso encuentra Freud lo traumático. Entonces, como decía Juliana, cambia la idea de trauma. Cambia la idea de trauma, cambia la idea de los nexos que vinculan el trauma al síntoma. Por lo tanto, también va a modificarse la idea del síntoma. Seguramente que sí. Entonces, ahí serían los deseos, profe, entre el deseo que se juega con la familia y con un amor erótico, por así decirlo. Claro, en este momento, que lo mismo va a pasar con Emma, que Freud no disponía, por ejemplo, de la sexualidad infantil o del Edipo, todo esto ya va a aparecer en 1905, etc. Lo erótico está ubicado en lo exogámico, ¿sí? El deseo sexual estaba ubicado en este muchacho, digamos, el posible novio, ¿sí? El deseo por eso puse deseo endogámico, más que deber moral. Porque esto, digamos, restaurar esa dicha familiar perdida, era casi como se presenta Elizabeth, además de encorvada, ¿sí? Sosteniendo restaurar esa dicha familiar. Y como si eso aspirara desde atrás hacia donde ella va, ¿no? Volver a aquello perdido, ¿sí? Entonces, en ese momento, esa dicha familiar perdida, o eso que ella quería sostener de la familia, que no se sabe bien qué es, era el cuidado del padre. Entonces dice Freud, esto da razones de que esas representaciones ligadas a este amor o a este deseo que sintió respecto a ese chico, a ese muchacho, eso quede, dice Freud, totalmente segregado, ¿no? Es como algo... pero entonces dice, si eso queda segregado, el dolor psíquico que le provocaba esa contradicción se transforma y se transmuda en dolor físico. Hemos encontrado las razones de la conversión del síntoma. Pero algo falla, puede fallar. Entonces dice, pero no ocurrió al mismo tiempo, porque en ese momento no tuvo dolores en las piernas. Una pregunta, profe, porque Esperame un me parece segundito, interesante. una cosita más. Sí. Dame un minuto más. Sí, perdón. Entonces perdón. dice, el conflicto da razones a la conversión. Conversión es esto. Por ahora lo dejamos ahí, después lo vamos a ver un poquito más, no mucho, pero vamos a ver un poco más. ¿Qué es? Esa transmudación, ¿está bien esa palabra? Bueno, no sé si está bien. Que hay una transformación, aparentemente, dice Freud, de ese dolor psíquico a dolor físico. Algo de lo que no se quiere saber nada, porque produciría un gran dolor, se transforma en un dolor físico. Ahora, ¿cómo se produce esto? O sea, por un lado, encuentra el nexo, pero no sabe el cómo. Entonces, ese conflicto, pero ya plantea, primero, que para que haya segregación, para que haya defensa, digamos, para que el yo no quiera saber nada de esas representaciones, tiene que haber un conflicto que involucre algo de lo sexual. Bien, cómo, no sabemos, pero tiene que ver con lo sexual. Es el conflicto en lo que es traumático. Fíjense si esa idea después no está reelaborada por Freud y ni hablar después por Lacan, ¿no? Como lo traumático es un conflicto y tiene que ver con lo sexual. Lo sexual es traumático, lo sexual es conflictivo. ¿Sí? ¿Qué es lo sexual acá? Bueno,
por ahora está puesto en esto, en lo genital, les diría casi. Y a su vez la conversión es esta formación de síntoma por sustitución. Esto es lo que vamos a ver después con la represión. Primero hay una defensa, una separación de estas representaciones de las que no se quiere saber nada. Y después hay una sustitución, pero no de esas representaciones, sino del conflicto que implica. Esa es la defensa. Ahora sí, paro acá para que veamos las preguntas. Perdón, y lo ¿podría próximo volver a sigue la repetir? próxima. ¿Podría Lo volver a dejo repetir la acá, última lo dejo frase? puesto. Porque hay una cosa más. Perdón, ¿qué, podría Fabián? Si podría volver a repetir la última frase, que decía ¿Dónde la conversión y la estábamos? sustitución del síntoma Claro. por la misma sustitución y la de... Es decir, que la defensa, claro, porque la sustitución, el síntoma que sustituye, Eso era la... es decir, acá llega otra cuestión que dice, bueno, el síntoma sustituye algo, está en lugar de otra cosa. Esto es una idea clave también. Porque después va a decirnos cómo. Por medio de una simbolización, pero eso lo va a decir después. Esa conclusión va a llevar después. Pero el síntoma sustituye algo, pero esto que sustituye, esta es la idea que quería dejar planteada, y ahí está lo que preguntaba la compañera, porque decimos, si cambiamos la idea de trauma, cambiamos la idea de síntoma. Acá está tal cual lo que planteaba esta chica, porque, fíjense, si decimos que el síntoma sustituye algo, no sustituye aquello patógeno de lo que no se quiere saber nada, lo que sustituye es el conflicto. Con el fin de la defensa, de defenderse de lo que produciría ese conflicto. Entonces, es fundamental que Freud, por la vía de las resistencias, llega a la noción de defensa, a la noción de conflicto y a la determinación sexual del síntoma, ¿no? O que involucra el deseo sexual. Entonces acá estamos en la bisagra del segundo tiempo. Cuando él llega. ¿Me dejan terminar una idea o es mucho? Como para ya dejarlo planteado. Ahora le falla otra cosa de su tesis. Ya llegó a bastante, porque encontró el conflicto, entonces dice, esto sí me da razones del síntoma. Esto sí me da razones de la sustitución. Pero hay algo que no me cierra. ¿Cómo se produjo la conversión? Y acá dejamos para la próxima, arrancar la próxima. Porque dicen, en el momento en el que ella vivenció esto y este conflicto, segregó esas representaciones, pero no empezaron los dolores en las piernas. Y esto va a tener mucho que ver con lo que veamos después en Carta 52, sino que dice, acá hay algo que no me cierra, porque es casi una pesquisa, parece un detective de Freud acá, pero ahí no empezaron, y entonces, ¿cómo es? Y ahí reformula la técnica de nuevo, sin planteárselo como una reformulación, pero trabaja distinto. Porque le pide asociar, no le pide, deja de buscar la ocasión, el momento cronológico de emergencia de los dolores, y le dice, ¿qué le pasa a ella con yacer, estar de pie, caminar? Es decir, el momento de emergencia de los dolores. ¿Qué puede decir ella de eso? Bueno, y ahí se dispara todo otro tiempo de trabajo que lo lleva a pensar el síntoma como símbolo, con una función simbólica. Y por ahí, ahí dejamos hoy, pero ya eso nos abre para la próxima avanzar un poco más rápido. Entonces, ahora él se pregunta, ¿cómo ocurre el síntoma? ¿Cómo ocurre la conversión? Entonces ahí va a haber una cuestión de tiempos que no le cierra, porque no fue en el momento en el que ella vivió ese conflicto. Entonces ahí sí, ¿vos te habías ido, Juliana, o escuchaste lo que dije? Porque al pensar el conflicto, digamos, el conflicto que involucra lo sexual, y al pensar que la conversión no se da en simultáneo con el conflicto, también cambia la idea de síntoma.
Si quieren, anoten esto, lo pueden chequear un poco también en el textito que yo les di, que ahí está desarrollado cortito, pero claro. Porque no alcancé a escribirlo todo, por eso. La última oración. Sí, copien si quieren. Tranquilos. Esto queda como planteado para la próxima, porque va a hablar de que para que se produzca la conversión tiene que haber un segundo momento, que articule con un segundo conflicto que resignifique aquel conflicto anterior. Esperen que voy a abrir la ventana que entre luz. Y una cosa que me interesaba compartir, profe. Este viraje, digamos, de no encontrar... Una cosa que me... este viraje de no encontrar el momento en el que aparecieron los dolores lo lleva al tercer momento, donde realmente ya le pide una asociación con lo que esos dolores le producen. ¿Mm? Lo que le hacen decir los dolores a Elizabeth. Y ahí realmente yo creo que hay un momento de elaboración diferente, ¿no? Pero bueno, hubo que pasar por todo esto. Es muy interesante cómo se van produciendo cambios en cómo ella le habla a Freud, cómo ella habla de lo que le pasa, ¿no? A partir de esto, de no encontrar la ocasión del síntoma, él le dice, ¿de dónde provienen los dolores al andar, al estar de pie, al yacer? Y fíjense que ahí, yo diría esto para ubicarlo, en vez de decirle cuándo ocurrió y ir en esa pesquisa que él tenía, que era más bien histórica y cronológica, toma las palabras de ella. Porque ella dice eso, que le duele al pasar, cuando está en esas posiciones. Y al tomar la palabra de ella, y lo que insiste en la palabra de ella, abre a otra dimensión, del mismo discurso. No sé si se pesca esta idea. Sí. Entonces yo digo que ahí hay una bisagra, un tercer momento del tratamiento. Profesora, sí, sería como que hay un síntoma que se crea en este análisis, hay un nuevo síntoma creado en esa interpretación. Y esto que tiene que ver con la temporalidad, al ser deseos sexuales reprimidos, tiene que ver por ahí que no haya aparecido, que no se engendraron justo en el periodo de la vivencia, tiene que ver con la temporalidad del inconsciente. Claro, pero eso se está construyendo. Claro. Eso se está construyendo, fíjate. Digamos, y lo interesante, lo que nos permite este tratamiento, digamos, es que se va construyendo a partir de las resistencias en un tratamiento. Digamos, por eso, todo esto que uno, bueno, supuestamente ahora ya sabe, digamos, toda esa conceptualización estrictamente metapsicológica, no es sin esa dificultad clínica. Digamos, porque cuando él encuentra esta dimensión de la palabra, que es otra dimensión, digamos, que no es ni los estratos profundos, ni ¿cómo se dice? El orden cronológico. Él ¿sabés cómo lo va a decir en Psicoterapia de la Histeria? Él va a decir, bueno, en realidad yo tendría que pensar, les adelanto, pero sirve, porque veo que lo van siguiendo más o menos al planteo. Una triple estratificación, dice, todo el material psicológico, el material patógeno, las representaciones, primero, no está tan separado del yo. Esas representaciones patógenas no están segregadas, separadas, se pueden extraer limpiamente. Están infiltradas, dice, entonces en algún momento emergen como distintas y en otro momento no, en la terapia. Y yo propongo que hay tres estratificaciones, dice, la cronológica, que es esta que vimos, la histórica, la biográfica, la de capas hacia núcleos, dice, pero en realidad no hay un solo núcleo, hay muchas vivencias traumáticas que se van hilando en esa formación de síntomas. Y otra que para mí es la determinante, dice, y es la que llamaré como hilos lógicos, que es un modo
de enlazarse esas representaciones que son hilos lógicos. Digamos, o nosotros podemos pensar, a partir de este tercer momento, se los dejo como tarea. Ahí está. Esos hilos lógicos que dice Freud, que es otro modo de organizar ese material de representaciones o esa dinámica de la representación, ¿con qué tendrá que ver? Según este tercer tiempo del tratamiento. Según lo que él le propone a Elizabeth y a lo que llega Elizabeth, a partir de esa propuesta, y que más o menos es, pero ¿qué se le ocurre? ¿De dónde provienen esos dolores? Y al tomar esa palabra de ella, ¿no? En eso que insiste en la palabra de Elizabeth, al andar, al yacer, al estar de pie. ¿Qué serán esos hilos lógicos? Bueno, a ver, ¿copiaron todo? ¿Quieren que vuelva atrás con alguna de las cositas estas, ¿cómo se llaman? ¿Vuelvo atrás en algo? Si quieren escribir. Igual esto yo lo voy a poner en ¿Después lo va a subir? en el aula. ¿Cómo? Sí, sí. No, le preguntaba si lo iba a subir. Sí, ¿les parece? ¿Les sirve? Lo subo. Sí, cómo no. No hay problema. Sí, por favor, profe. Fuimos copiando, pero por ahí quizás algunas cosas se nos van. Sí, es un ordenamiento de la presentación. Tampoco hay tanto acá, pero sí, les puede servir. Bueno, nos quedan algunas cosas que la vemos la semana que viene. Y ya nos vamos preparando para la carta 52. Una pregunta, la última ya. No hay problema. Me interesaba plantear esto. Se cambia el concepto de trauma y síntoma. En el caso de Elizabeth hay una Acá hay preguntas también, ¿eh? Dale. Y en el concepto de Emma hay otro. Entonces, si hay una ¿Cómo? Volvé para atrás. Que se cambia la concepción de trauma y síntoma en los dos casos, de Elizabeth y Emma. Entonces, ¿por qué se cambia? A raíz de esto. Hay que ver, por ahí tienen puntos en común. Sí, eso es lo que te quería preguntar yo, que cuáles pueden ser las similitudes entre estos dos casos, hacer como tipo un cuadro comparativo o algo así entre los dos para ver si hay algún tipo de similitud. Sí, lo podemos ir pensando. No sé si me va a salir el cuadro. pero sí, podemos ir pensando. Pero me parece que hay una cuestión fundamental que acá está esbozada y en Emma está más clara, aunque aparentemente es un texto anterior, y que tiene que ver con la temporalidad. Eso me parece que es el eje para poner en relación, tal vez no hacer un cuadro comparativo, porque Emma no está tan desarrollada la pregunta por lo traumático, pero la cuestión del trauma está, lo vamos a encontrar en parte acá, en parte en Emma, en parte en la carta 52, y lo vamos a seguir trabajando, esa relación entre el trauma y el síntoma. Pero el hilo conductor, por el lado de cómo lo pensamos, digamos, tiene que ver con la temporalidad, en ambos casos. Porque fíjate, o sea que podría haber componentes. O sea que podría haber componentes que se pueden encontrar en los dos casos, como la temporalidad, como para pensar ejemplo. El trauma. Sí. Sí, claro que sí. Por supuesto. Sí. Fabián. A ver, no. Esperen, acá hay preguntas. ¿Leo las preguntas del chat? ¿Les parece? A ver. Lo lindo de esto es que uno tiene los nombres, entonces es más fácil, porque vieron que a veces en el aula presencial, hasta saber los nombres, dice, el síntoma, Ricardo Salvador, el síntoma aparece cuando se reprime un deseo. Bueno, parece que lo está planteando, o se reprime un deseo, o se reprime lo que provoca el conflicto de deseos, más bien es como que tiene un par de vueltas más, ¿no? Esto que planteó hasta ahora Freud. Lo que vimos hasta hoy, no era tanto que no se quiere saber nada sobre ese deseo erótico, sino de lo que no se quiere saber nada es sobre el conflicto que produce ese deseo erótico. Porque en definitiva, a ver,
una pregunta que por ahí es del sentido más común, el peor de los sentidos, esta que, a ver, ¿por qué sintió culpa por volver y encontrar al padre enfermo? ¿Por qué ella enlaza esto como un conflicto? Porque no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, el padre empeoró porque estaba con tenía una cuestión cardíaca muy grave, pero si ella la pasaba bien, eso entraba en contradicción con esta posición que ella tenía en la familia. Porque eso para Elizabeth, para otro no, es un conflicto. Y eso es lo traumático para Freud. Entonces no es ni siquiera un deseo, es un conflicto. Espérame que vamos a seguir leyendo un poquito los otros. Entonces, el síntoma está a representaciones simbólicas. En parte sí, Rocío Araya pregunta, ¿el síntoma está ligado a representaciones simbólicas? ¿O el síntoma, digamos, se ofrece o aparece como con una función simbólica? Esto está en la tercera parte del tratamiento. ¿Sí? Podría ser, o sea, el síntoma representa algo de este conflicto. Entonces podríamos decir, tiene una función simbólica. Ahí se engancha, en vez de el síntoma. Retomo la frase de la compañera y la reformulamos. El síntoma está ligado a representaciones simbólicas, o el síntoma representa este conflicto de deseos, entonces tiene una función simbólica. Ahí está. ¿Cómo es entonces la definición de conversión? Ah, bueno, esa la vamos a construir, la vamos a ir trabajando, pero podemos decir, lo único que ya señalamos hoy es que tiene, a ver, la conversión opera como una sustitución. Algo en lugar de otra cosa, de lo que no se quiere saber nada, que está disociado o segregado o infiltrado y provocando conflictos en el yo. Pero lo interesante no es como decodificar ese síntoma, traducirlo, y acá nos vamos acercando a la carta 52 cada vez más, traducirlo, sino escuchar qué es lo que ese síntoma le hace decir a Elizabeth. ¿Qué le pasa al yacer, estar de pie, caminar? Entonces, hay algo que está y algo que va a aparecer ahí con Freud. Alguien dijo lo de un síntoma en análisis. Alguien dijo eso. Eras vos ¿dónde estás? Vos, sí, Andrea. Claro, algo de eso, digamos. No sé si sí, pero el síntoma en análisis tal vez, bueno, sí, porque hay una situación ahí donde hay algo muy interesante que Freud cuenta, no me acuerdo si era, creo que entre el segundo y el tercer tiempo, y entonces le dice, bueno, en la medida que nos acercábamos, íbamos hablando, iba trayendo recuerdos, le dolía una parte de la pierna, después le dolía otra parte, después le pasaba esto, era como algo que se armaban, dice, y esos dolores tenían la función de interrumpir la sesión, interrumpir el trabajo. Eso tendría esta cuestión de síntoma en análisis, como que esos dolores funcionaban ahí para detener algo de esto que estaba armando Freud, o se estaba armando ahí con Freud, ¿no? O sea, solo ocurre ahí, podríamos agregar en análisis, en transferencia, en terapia. Por ahora no tenemos una definición de transferencia, pero por ahí anda. Dice, sí, es cuando se reprime un afecto, pero como todo lo reprimido por alguna vía vuelve siempre. Bien, acá Juan Ignacio está dando una idea de retorno, o de insistencia. Ella se designó como cuidadora del padre, ella misma se lo impuso. Claro, exactamente, o sea, hay un deseo puesto en juego ahí, en este lugar central, porque ella además portaba como el deber de la unión familiar, cosa que no se habían planteado ninguna de sus hermanas, y ella sí. El haber descubierto la etiología sexual del síntoma es lo que hace que rompa con Breuer, Bernheim y demás colegas, con Breuer fundamentalmente, porque cuando ya los otros, digamos, lo de Charcot había quedado atrás, aparte Freud era más un discípulo, pero con Breuer era como que Breuer lo sostuvo a Freud, y a su vez, digamos, era una referencia fundamental para él. Entonces sí, de algún modo esto produjo esa ruptura con
con quien era su soporte, digamos, ¿no? En ese momento. Sí, sí, yo creo que sí. El padre la valoraba como varón. Bueno, no sabemos esto, pero dice algo así, ¿no? Ella dice que como ella tenía comportamientos que eran más adjudicables a un varón por su inteligencia, por su independencia, bueno, cuestiones de la época, el padre la valoraba, pero como ese hijo varón, eso lo decía ella, que no había tenido. La moral victoriana. ¿Quién es Juan Ignacio Arce? ¿Cómo habla? Habla, agarra el micrófono. No hay problema. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿O seguimos la próxima? ¿Qué les parece? Queda planteado esto de la conversión, queda planteado cómo se produce la conversión, qué sería esa función simbólica del síntoma. Queda para pensarlo, ¿sí? Y esto nos va a llevar, ya vamos a ir planteando algo de, no sé si vamos a hacer, no sé qué hacer, porque Emma a mí me parece muy interesante, pero tendríamos que ya avanzar un poquito hacia la carta 52. Entonces vamos a tomar lo que veamos de Elizabeth para pensar ya esas hipótesis y esos primeros extrañas figuras que arma Freud para pensar el aparato psíquico, ¿no? Ahí me deben haber escuchado mal. Digamos, unas primeras representaciones auxiliares, ¿no? Al estilo del capítulo 7. ¿Sí? Una de las primeras es la carta 52. Después vamos a poner en relación ambos esquemas, por decirlo de algún modo. ¿Sí? ¿Algo más, chicas, ustedes, Florencia, Laura? ¿Algo que quieran plantear? Marcela. No, lo único... Por mí suficiente, ¿eh? Mucho por hoy. Ay, que quedaron los hilos planteados para recuperarlos. Claro, se hablaba mucho de análisis, pero me parece que está bueno verle esto preanalíticamente, porque todo esto, la cuestión de lo temporal, la cuestión del síntoma, la cuestión del monto afectivo, es lo que va a llevar ahora el tema de la carta 52 a decir, hay un inconsciente. O sea, totalmente. Me parece muy interesante plantearlo esto antes, decir, bueno, si hay un síntoma, hay una cuestión de tiempo que no se da en ese momento y por qué se da después, hay una cuestión de un monto afectivo que se da en una parte del cuerpo y va cambiando, pero después lo va a plantear en una cuestión de esto del inconsciente. Todavía no llega a la carta 52. No, y aparte, sí, vos sabés que temporalmente, digamos, si buscamos la coincidencia histórica, es más o menos contemporáneo. Lo que pasa es que después en psicoterapia de la histeria, las formulaciones metapsicológicas de Freud son muy precisas, ¿eh? No está como bibliografía nuestra, pero son muy precisas, es muy interesante lo que él plantea. Ya es casi un antecedente muy directo de la metapsicología de 1914 y 15. Pero ¿sabés además por qué, Fabián? A mí me parece que es importante esto, porque esa ruptura que hace Freud, ese modo de pensar distinto, que es lo específico del psicoanálisis y que, digamos, tiende, él siempre se pone este horizonte de la ciencia, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? Pero no es científico, y tampoco es literario, aunque en el desarrollo de la historia ustedes van a encontrar como un desenlace casi literario, digamos, esa especificidad del psicoanálisis, esa ruptura, ese armar las razones de un modo distinto, ocurre cada vez cuando escuchamos a alguien, no ocurre solamente en ese momento. O sea, esta idea del síntoma como efecto de una vivencia dolorosa, hay que despejarse de esas ideas cuando uno escucha, ¿eh? Están muy presentes, digamos, no son ideas que se hayan perdido tan rápido en la cultura, me parece. Estas nociones de trauma, ¿sí? Esta idea de la catarsis. Fíjense que hay muchas terapias que ofrecen la catarsis aún hoy. Digamos, hay una insistencia en pensar lo psíquico de esta manera. Por eso me parece que es más, cada vez que uno se siente a escuchar a alguien en
una propuesta de situación analítica, algo de esto, este despegue que va haciendo Freud a lo largo de Elizabeth, tal vez no tan puntual, porque ya no ponemos la mano sobre la frente, pero algunas ideas que quedan ahí como, ¿viste? Como dando vueltas, a mí me parece que siguen estando, ¿eh? Como una especie de sentido común de cómo funciona lo psíquico. Pero bueno, es una idea. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos la próxima? Pablo Taylor, ¿vos venías el año pasado o el anteaño? ¿Puede ser? ¿No? Ah, me suena tu cara, te confundo con otro chico entonces. Bueno, ¿todo en orden? ¿Todo bien? La verdad que re bien funcionó el Zoom hoy, ¿eh? Está muy bien, se escucha La verdad, perfecto. Sí, nada que ver con los miércoles. Bueno, buen fin de semana, disfruten. Igualmente, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Ya para la clase que viene tengo 2 preguntas para Vamos. que me quedaron de este tema. Dale, perfecto. Pueden usar el foro si quieren, pero me imagino que están con tantas cosas que no sé si van a seguir discutiendo por ahí, pero se puede usar. Yo dejé abierto foro de consulta directamente, consulta viernes, consulta miércoles. Así que ahí se escribe y vamos charlando. Bueno, Dale, chicos. Entonces Buen fin de semana. Muy lindo este horario. Nos vemos, profe, buen fin de semana, gracias. Nos vemos. Igualmente, hasta la próxima. Chao, gracias, profe. Adiós. Nada que ver a los miércoles, sí.